Soy la tierra de bendición, agradecido a mi Señor. El mensaje en el día de hoy lo he titulado ¿De qué estás hecho? Voltéate por favor y mira a la persona que tiene al lado y dile ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? ¿Sabe que hace un tiempo vi un reportaje de unos edificios que fueron construidos con material de baja calidad? Y cuando vinieron las lluvias, el agua entró por los techos. El agua se filtró por las paredes. Las áreas comunales estaban inundadas. Y pequeños movimientos telúricos agrietaron las paredes. ¿Sabe? Están a punto de caer. Y quizás los constructores pensaron, bueno, la gente no entiende de esto. La gente no se va a dar cuenta del mal, de la baja calidad del material. Y eso es una realidad, no lo sabemos. Está metido el material dentro de todo ese concreto, dentro de todo el ladrillo, y no lo sabemos. Pero un día, tarde que temprano, cuando vengan las lluvias, cuando vengan los temblores, los terremotos, vamos a ver la triste realidad. Tarde que temprano va a salir a la luz el material del cual se está hecho. Y si el material es de baja calidad, entonces pueden pasar cosas como esto. Este es un edificio. Oye, se ve realmente que no es un edificio viejo. O siguiente imagen, algo como esto. La siguiente. En un lado está el edificio como era y cómo quedó. Está sostenida por hasta con algunas vigas allí. ¿De qué material estamos? Tarde que temprano va a salir, las lluvias y los temblores probaron el material de que estaban hechos estos edificios y sacó a la luz la triste realidad. Y quiero decirte que como cristianos lo mismo sucede. Un día va a salir el material del cual estamos hechos. El fuego de las pruebas revelará el material del cual estamos hechos. ¿De qué material estás hecho? Las pruebas de la vida tarde que temprano vendrán. Y sabe, muchas personas toman la salida más fácil. La salida más fácil se llama divorcio. La salida más fácil se llama abandonar los hijos. La salida más fácil se llama apartarse del Señor. La salida más fácil es apartarse de la iglesia. La salida más fácil es cambiar de trabajo. La salida más fácil es el suicidio, las drogas o el alcohol. Esa es la salida fácil. Pero cuando hay creyentes, ¿sabe? Que deciden afrontar las circunstancias, que deciden afrontar las pruebas, se revelará el material del cual está hecho. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice: así que alégrense de verdad. Es la alegría de verdad. No es algo que aparente. No aparentes alegría. Simplemente dice: alégrense, de verdad alégrense. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Que aún en medio de las pruebas nos alegramos, porque nuestra alegría no está por lo que recibimos aquí en la tierra. Nuestra alegría está porque nuestra mirada está en la eternidad. Por eso dice la palabra: por un breve tiempo. Lo que vamos a tener aquí en la tierra es pasajero para todo lo que nos espera en la eternidad. El verso 7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Tu fe es auténtica. La fe en Cristo. ¿En quién crees? ¿En qué creemos? ¿De qué se trata caminar con Cristo? ¿Sabe? Para muchos, venir a la iglesia es sencillamente un milagro. Es sencillamente una palabra de profecía. Es sencillamente: quiero que Dios me prospere. Es esto. Pero la fe es en Jesucristo. Es Él nuestro fundamento. Es que seguimos a Jesús.
sus postulados. Es Él. Las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces Él continúa diciendo el versículo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Para qué se coloca el oro en el fuego? ¿Sabe? Para purificar, aún más para limpiarlo. ¿Y por qué vendrán pruebas en tu vida? Porque el Señor te está purificando. Yo vi un hombre y oré por un hombre por un poco más de 2 años. Él estaba en una cama. Y yo clamé al Señor: Señor, ¿por qué no te lo llevas? Él está sufriendo en esa cama. Y la respuesta del Señor es: se está purificando para que pueda entrar en el reino de los cielos. Yo no lo podía entender. Y quizás hay cosas que tú no puedes entender. Hay gente que dice: pero si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Y Dios dice: estoy purificando. Este hombre, ¿sabe? Él había cometido muchos errores. Este hombre había sido un hombre adúltero. Él había sido un hombre violento. Y en esa última etapa, ¿sabe? Dios permitió a través de su enfermedad que fuera purificado para entrar en el reino de los cielos. Amén. Vino la prueba. Entonces, aquí volvamos. El fuego prueba y purifica. El fuego de la prueba. Pero dice, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Es más preciosa que el oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Aleluya. Yo sé que las pruebas no nos pueden producir la alegría, pero la alegría, lo que te tiene que producir la alegría no es la prueba, es lo que va a suceder en la eternidad. Porque tu mirada no está aquí, tu mirada está allá. Esa es la alegría. Entonces estaba pensando acerca de 3 personajes, 3 hombres escogidos por Dios. Y estos hombres perdieron una maravillosa oportunidad. Porque en el tiempo de la prueba no pudieron pasarla. Sé que sus nombres nunca los olvidarán. El primero de ellos se llama Sansón. Y Sansón fue un hombre escogido desde el vientre de su madre. Y fue escogido para liberar a Israel de los filisteos. En el libro de Jueces, en el capítulo 13 del 1 al 3 de la Nueva Traducción Viviente, dice: una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Y ese hijo se llama Sansón. ¿Sabe? Los filisteos tenían azotado al pueblo de Israel. Pero cuando Dios ve la tierra, no ve un hombre que calificara para liberar al pueblo de Israel. Así que Él tiene que enviar la semilla de ese hombre en el vientre de esa mujer. Y tiene que el pueblo de Israel esperar que ese hombre nazca, crezca, para que sea el libertador, pueda liberarlos de la mano de los filisteos. Él es un hombre escogido por Dios y de una manera milagrosa, porque su madre no podía tener hijos. Y nace Sansón, pero Sansón tiene un problema. Él es emocional. Él es un hombre que tiene un problema con sus ojos.
Y la Biblia nos dice que él vio una mujer ramera y se acostó con ella. Era fácilmente seducido y caía. Así que la historia de Sansón cuenta que al final le sacaron los ojos. Por donde entraba el pecado, le sacaron los ojos. Perdió sus ojos. Ahora, el segundo hombre que quiero hablar, él se llama Saúl. Y Saúl fue escogido por Dios para gobernar a su pueblo. ¿Sabe? Dios tenía una ilusión tan grande con Saúl. ¿Sabe lo que dice Primera de Samuel? Allí en el capítulo 9, verso 17, cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Dios le dijo, ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará mi pueblo. ¿Sabe? Esa ilusión que el Padre Celestial tenía. Pero ¿sabe? El problema de Saúl es que cuando vino la prueba, cuando la prueba de la obediencia, cuando Dios le envió en misión a hacer algo, él hizo no lo que Dios dijo, sino lo que a él le parecía. Y muchos conocemos la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, pero hacemos lo que nos parece. Honra a la mujer que está contigo. Hónrala en un altar primero. Todos sabemos la fe cristiana. Estuvimos ayer en nuestro curso prematrimonial y le dije a las parejas que estuvieron aquí, ustedes vienen para que nosotros le contemos acerca de lo que la fe cristiana dice acerca del matrimonio. Y la fe cristiana dice que nosotros, cuando hacemos un pacto delante de Dios y con una mujer o con un hombre, es para toda la vida, hasta que la muerte los separe, porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Eso es lo que dice la palabra. Pero Saúl tuvo en poco. Dios le dio una misión, pero él hizo lo que a él le parece. Hay muchos que dicen, no, a mí me parece que es mejor así. ¿Para qué el matrimonio? Así vivimos bien. Llevamos 20 años, así estamos bien. Pero ¿qué dice Dios? Porque es que no es lo que a mí me parece, es lo que a Dios le parece. A Saúl le pareció bien hacerlo a su manera. Y Dios dijo, no es así. Y Dios entonces lo desechó, le quitó el reino. Saúl perdió el reino. El tercer hombre del que le quiero hablar, él se llama Salomón. Y les dije que no se les van a olvidar estos tres nombres porque los tres empiezan con S. Sansón, Saúl y Salomón. Y Salomón es el rey sabio, a quien Dios le dio más de lo que pidió. Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Y a Dios le agradó tanto lo que pidió Salomón, que dice la palabra que no solamente le dio sabiduría, lo hizo el hombre más sabio sobre la tierra, sino que además le añadió todo lo que no pidió. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, que nos da mucho más de lo que pedimos o esperamos. Pero dice en Primera de Reyes, en el capítulo 2, verso 12, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Firme, fue un reino firme. Pero algo pasó. Más adelante, ahí mismo, en Primera de Reyes capítulo 11, los versículos 1 al 4. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Dios es sabio. Dios le dice, no se metan con las extranjeras. Pero Salomón amó a muchas de ellas. Y la Biblia dice que tuvo 1000 mujeres. Pobrecito. Pobre hombre. La mayoría de ellas eran extranjeras.
Desobedeció una orden, un mandato de Dios. Por favor, no desobedezcas el mandato de Dios. Siguiente verso. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Lo desviaron, le rindió culto a otros dioses, cuando Dios le había dicho que fuera totalmente fiel a él. Según dicen, que Salomón perdió su salvación. Realmente solamente lo sabe él y Dios. Pero mira, Sansón perdió los ojos, Saúl perdió el reino y Salomón perdió la salvación. Ahora, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le habla acerca de cómo las pruebas de esta vida descubren la calidad de la fe del cristiano y de qué material espiritual están hechos. Si es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. ¿De qué estás hecho? Puede que tú hables en lenguas más que cualquiera. Puede que tú tengas dones espirituales, pero los dones no nos va a decir de qué estás hecho. Pero tu estilo de vida, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades de la vida, saldrá de qué material estás hecho. ¿Cuál es tu estilo de vida? El mundo necesita ver hombres y mujeres cristianos que modelen a Cristo, que modelen un estilo de vida como dice la palabra. El primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Es transformación. El primer milagro en tu vida es tu transformación. Ese es el primer milagro. El mundo necesita modelos. ¿Sabe? Una de las razones por las cuales la gente dice, no voy a la iglesia, porque los cristianos pecan igual que los del mundo. Porque no veo realmente una diferencia. ¿De qué estás hecho? Quizás decimos, nadie se dará cuenta de que estoy hecho, pero cuando vienen las pruebas, va a salir a la luz la triste o la alegre realidad de qué estás hecho. Entonces el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 al 15, nos dice en la Nueva Traducción Viviente, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. El apóstol está diciendo, ¿sabe? Cuando tú viniste a Cristo, alguien colocó la semilla en tu corazón y tu fundamento es Jesucristo, pero alguien la regó. Y ahora, ¿sabe? A través de los días se desarrolla ese material del cual estamos hechos. Yo planté y Apolo regó, pero el que da el crecimiento es el Dios de los cielos. Ahora el siguiente versículo dice, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. ¿Sabe? Ellos plantaron, ellos nos regaron, pero ahora viene el trabajo que nosotros hacemos. Necesitamos maestros a nuestro alrededor. Tú recibiste al Señor Jesucristo, pero necesitas de unos buenos constructores que te ayuden. Tú eres el edificio de Dios. Y si tu material es de baja calidad, entonces, ¿vieron las fotos?
parecían nuevos, parecían bien construidos, pero algunos están caminando así, de ladito. ¿De qué material estás hecho? Tu material es fino, tu material es de alta calidad. Podemos colocarte en el fuego de las pruebas para ver de qué material estás hecho. Entonces continúa diciendo: y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Ustedes son el campo. La iglesia es el campo. La semilla ya fue colocada en ustedes. Pablo sembró, Apolo regó. Hay maestros y en la iglesia tenemos maestros en la escuela infantil, maestros en los adolescentes, maestros en los jóvenes, maestros en el instituto, que quieren edificarte y quieren colocarte el mejor material. Porque ustedes son el edificio de Dios. Volvamos al verso. Son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Pablo dice: yo eché el cimiento. Y sabe, iglesia, el cimiento, sabe, hay que buscar antes de colocar ese cimiento, hay que buscar el piso firme, estable. La roca se llama Jesucristo. Este es el fundamento. A veces los cristianos no quieren ir hasta abajo, no quieren excavar y ir a lo profundo para encontrar la roca, el piso estable y firme, el fundamento que es Jesucristo. Entonces muchos dicen: no, yo lo que quiero es un milagro. Yo lo que quiero es una palabra profética. Yo lo que quiero es que me hablen de prosperidad. Pero ese no es el fundamento. Si se construye sobre ese fundamento, la casa, el edificio se caerá. ¿Sabe? Hay gente que viene a Tierra Deseable y cree que nosotros no creemos en milagros. Hay gente que viene a Tierra Deseable y cree que no creemos en la profecía, o que no creemos en la prosperidad. Creemos en los milagros, creemos en la profecía, en la palabra profética más segura que la palabra. Y creemos que Dios nos quiere prosperar, pero ese no es el fundamento. El fundamento se llama Jesucristo. La base firme, sólida. Y les digo esto: hace unos domingos atrás una jovencita vino directamente a mí para decirme: ¿es verdad que ustedes no creen en la profecía? Sí creemos. Mira tu profecía. Esta es tu profecía. Y la profecía más segura. Y sabe, te dice lo que te va a pasar hoy y lo que te va a pasar mañana. Y te dice lo que te va a pasar en 100 años. Y hasta en 1000 años. Y más allá. Pero no queremos buscar el piso firme. A Jesús. Entonces el apóstol continúa diciendo: ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Si te van a colocar otro fundamento, vengan milagros, vengan, hay palabra profética, vengan, hay prosperidad. No es el fundamento. El fundamento es Jesús. Y cuando tú encuentras el fundamento, que es Jesucristo, las demás cosas vendrán por añadidura. Siguiente verso. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Así que tú vienes a Tierra Deseable y nosotros te vamos a ayudar en la edificación.
Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando de 3 grupos. El primer grupo es el grupo del oro, la plata y las joyas. Y yo creo que hay un hombre que es el apóstol Pablo. Yo creo que él está en este primer grupo. Firmemente yo lo creo que él está acá. Entonces, este primer grupo representa a las personas convertidas al Señor, que al ser sometidas al fuego de la prueba y de los sufrimientos, se purifican cada vez más y crecen en el Señor y se fortalecen más y permanecen en el Señor pese a las pruebas y cada día brillan más. Yo conocí una persona. Ella se apartó del Señor cuando su madre partió. ¿Por qué Dios no la salvó? ¿Por qué Dios no la sanó? ¿Por qué? Este es el camino que todos un día seguiremos. Y cada uno de nosotros tiene su fecha de vencimiento. Dios es el soberano. Dios sabe cuál es el día, la fecha y la hora. Pero los que son oro, plata y joyas permanecen a pesar de las pruebas. Son los nacidos de nuevo que dicen, aunque Dios no haga el milagro, ahí sigo. Aunque no me sane, sigo a Él. Aunque no tenga respuesta, aquí estoy, aquí me quedo. Aunque me persigan, permaneceré en Él. Porque es que mi alegría no está de este lado, mi alegría está del otro lado. Y mi mirada no está aquí, mi mirada está allá. Entonces, el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 50, dice, pero los judíos incitaron a algunos de las mujeres religiosas más importantes y a las autoridades de la ciudad para que se pusieran en contra de Pablo y Bernabé. Los maltrataron y echaron fuera de la ciudad. Pablo fue maltratado, fue rechazado, fue golpeado. Pero aún el apóstol seguía firme. Y aquí no está, pero voy entonces a otro lado. Y seguía firme. Porque es que Pablo era de oro, plata y joyas preciosas. Del material que estaba hecho, era de la más alta calidad. Ahora, en Hechos capítulo 14, verso 19, nos dice, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo golpearon de tal manera, estaba herido Pablo, que pensaron que estaba muerto. Y lo dejaron allí botado. Pero Pablo se levantó y siguió predicando de Jesucristo. Porque es que el material del que estaba hecho Pablo es nada menos que de oro, plata y joyas. Sí, ¿sabe? Lo rechazaron. Sí, lo golpearon. Lo apedrearon, pero seguía firme. Ahora, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículos 32 y 33. En Damasco el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Pablo estaba en peligro y arriesgó su vida bajando en un canasto. Porque el material del que estaba hecho era oro puro. Ahora, el segundo grupo es el grupo de la madera. Hay un hombre llamado Demas. Demas trabajó con Pablo. Demas estuvo en las misiones con Pablo. Y permítame contarles acerca
de este grupo pertenecen aquellos. La madera como el cedro, el ciprés y el olivo son bellas, son árboles bellos, son valiosos y son resistentes, pero no tanto como el oro, la plata y las joyas. Cuando se enciende el fuego, ellos resisten por un tiempo y resisten bastante, pero finalmente van a ceder y van a ser consumidos en medio del fuego de las pruebas. Este grupo simboliza a los convertidos, que son menos resistentes al ser probados en el fuego. Menos resistentes. Entonces el apóstol Pablo, ¿sabes? Son aquellos que no logran soportar la prueba. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 10. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Sabe? En este segundo grupo están aquellos, ellos están en la iglesia. Como Demas, que estaba con Pablo acompañándole en sus viajes misioneros, ayudándole a predicar, a enseñar acerca de Jesucristo. Pero cuando él vio el mundo, amó al mundo y se fue del lado de Pablo. Y a veces hay personas que están en la iglesia, pero anhelan lo del mundo y desaparecen de la iglesia, pero luego se acuerdan y vuelven. Y luego vuelven al mundo. Este material es madera. Demas no resistió la atracción del mundo y abandonó a Pablo. Entonces Demas, consumido en las llamas del amor por lo mundano, lo abandonó. Hay gente que abandonará a Cristo porque el fuego del mundo los atrae. El fuego de lo mundano les va a atraer. ¿Cuánta gente hay hoy como Demas en las iglesias? Millones de personas que aún están anhelando el mundo. Los seduce el mundo. Ahora, el tercer grupo es el grupo del heno y la paja. Y yo creo que en este grupo están Sansón, Saúl y Salomón. En este grupo se encuentran aquellos que confiesan el nombre de Cristo, pero se manifiestan incapaces de soportar el más mínimo fuego de prueba. Cuando tú colocas el heno y la paja en el fuego, desaparecen inmediatamente. El oro y la plata y las joyas muy resistente. La madera no tanto, pero aún resiste. Pero el heno y la paja en un instante desaparecen. Cualquier revés, cualquier circunstancia de la vida, cualquier decepción, estallan en llamas, consumidos enseguida, sin dejar rastro de su tiempo en la iglesia y de su caminar con Cristo. Ay, pastor, qué pena, no volví a la iglesia, es que me gustaba sentarme en tal silla y me la quitaron. Pastor, no volví a la iglesia, es que una persona me miró mal. Pastor, es que usted sí, tú siempre nos da la mano y ese domingo ya no me diste la mano. Los que son de heno y paja, ¿sabe? Ellos se enfocan en trivialidades, en cosas vanas, en cosas muy pequeñas. O ante cualquier prueba, por pequeña que sea, desaparece. Escuché a un predicador decir que se necesitaban 150 grados de calor, de fuego, para hacer la lata. Que se necesitaban 650 grados para hacer el aluminio. 960 grados para hacer la plata. Y 1064 grados de calor para hacer el oro. Tú puedes ser un cristiano lata. O puedes ser un cristiano oro. Y sé que todos quieren ser oro. Pero quiero que sepas, si tú quieres ser un cristiano oro,
el Señor va a empezar a aumentar la temperatura. Y ahí vamos a ver de qué estamos hechos. Déjame ver las figuras, las imágenes una vez más. Cuando viene la prueba, se manifestará realmente quiénes somos. Apenas salgas del servicio, aquí afuera, alguien te puede pisar, inmediatamente va a salir. ¿De qué estás hecho? Alguien te puede ofender aquí nomás. ¿De qué estás hecho? Voltea y mira a la persona y dile: ¿de qué estás hecho, hermano? En Tierra Deseable, a través de nuestro instituto bíblico, queremos edificar tu vida y queremos colocar los mejores materiales porque anhelamos que tú seas un cristiano oro. Ahora, volteate y mira nuevamente a la misma persona y dile: prepárate si quieres ser oro. La temperatura empieza a subir. Y la temperatura va a subir, ¿sabe? Hasta que tú te veas como Cristo. Hasta que tú pienses como Cristo. Hasta que tú actúes como Cristo. Hasta que tú obedezcas la palabra de Dios. La temperatura va a subir, hermano, hermana. Puedes seguir siendo lata. O puedes ser oro. Puedes estar en el primer grupo, en el segundo o en el tercero. Solo tú lo sabes. Esta enseñanza no es para condenarte. Esta enseñanza es para decirte: quizás tienes el fundamento que es Jesucristo, pero quizás estuviste con líderes, con maestros, en iglesias donde lo único que te colocaron fue material de baja calidad. Y no queremos condenar a nadie. Lo que queremos decirte es: estás en este lugar y queremos colocar el mejor material, porque tú fuiste llamado a ser un cristiano oro. En los Juegos Olímpicos todos van por él, o por el bronce, o por la plata. Van por el oro. Tú estás corriendo una carrera. ¿Por cuál medalla vas? Hace un tiempo una mujer me dijo: pastor, me casé con este hombre. Él parecía tener el carácter de Cristo. Parecía. 6 meses después me dijo: ¿sabe? Estoy tan decepcionada. ¿Cómo diríamos en Colombia? ¿Buche y pluma? Solo buche y pluma. Me dijo: estoy tan decepcionada. Este hombre por ningún lado se le ve el carácter de Cristo. Cuando vinieron las pruebas y cuando empezó la vida matrimonial, entonces el fuego se encendió. Y todos, como Michael en el video, creen que ayer la mujer que me consiente, que esto, el hombre que hace es. Pero quiero decirles, el matrimonio es como una ilusión. El matrimonio es bueno porque Dios lo creó. Pero en el matrimonio también hay pruebas, en el matrimonio también hay momentos difíciles. Y cuando se enciende el fuego y la temperatura, muchos dicen: ¿sabe qué? Adiós, mujer. Pero ¿sabe? El matrimonio no es como el fútbol. En el fútbol, cuando alguien no funciona, se cambia, hay un suplente. En el matrimonio no hay suplente. El Señor está subiendo la temperatura. Algunos dicen: ay, no, Señor, siento nervios. Déjeme seguir siendo lata. Pero si tú corres por la de oro, el fuego subirá
el fuego de la prueba va a revelar de qué material está hecho. Cuando viene la lluvia, sabemos si la casa que adquirimos está con buenos materiales. Cuando vienen los temblores y los terremotos, decimos, la casa está sobre la roca. Amén. Reverdeceré, siempre a tu lado yo estaré. Estoy en la tierra que brota leche, estoy en la tierra donde abunda el pan. Estoy en la tierra de bendición, de gran estima, mi Señor, tierra deseable soy.